Estimados estudiantes, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este curso virtual de técnicas de estudio. Les habla su profesor Eduardo Coronel Guevara y vamos a dar inicio a este tema muy importante para nuestra vida académica. Vamos a conocer algunas técnicas de estudio. Vamos a empezar con el subrayado. Luego veremos los tipos de subrayado, las ventajas, qué se debe subrayar. Muy bien, ¿qué es el subrayado? Es una técnica de organización de la lectura que pretende identificar lo más importante con el fin de estudiarlo y aprenderlo. Consiste en poner una raya debajo de las ideas más importantes de un texto con el fin de destacarlas, para luego hacer algunas anotaciones al costado o margen, que eso será otra técnica de estudio conocida como el sumillado. Vamos a ver los tipos de subrayado. Tenemos dos tipos de subrayado, el lineal y el estructural. El lineal consiste en poner una raya debajo de las ideas más importantes de cada párrafo. El estructural es sacar y escribir en el margen de cada párrafo las palabras que lo definen. Muy bien. Ahora vamos a ver qué se debe subrayar. Se debe subrayar las ideas principales, también las ideas secundarias, como algunos datos que pueden ser importantes. De igual manera, las fechas, nombres importantes. Esto va a depender de acuerdo con la finalidad y el propósito de estudio. Y también va a depender de los intereses de cada uno. Ahora veamos las ventajas del subrayado. Bueno, nos va a permitir ahorrar tiempo y evitar distracciones. Hace el estudio activo, facilita la comprensión, facilita el estudio, hace más sencillas las revisiones antes de los exámenes, ayuda al esquema porque sintetiza ideas o lecturas. Esas serían sus ventajas. Ahora vamos a ver la segunda técnica de estudio, que es el sumillado. Veremos sus características, los pasos que se deben seguir y algunas sugerencias. Muy bien, ¿qué es el sumillado? ¿Qué entendemos por sumillado? Consiste en hacer anotaciones al margen del texto. Debe ofrecer un contenido claro, conciso y comprensible, de manera que el lector no necesite acudir al texto original para comprender las ideas básicas, sino solo para encontrar los detalles. Por cada párrafo debe hacerse una sumilla. Muy bien, en resumen, la sumilla o sumillado es hacer una anotación clara y precisa al margen derecho o izquierdo de cada párrafo. Vamos a ver cuáles son sus características. Una de sus características es la concreción, dado que debe ser algo concreto, algo breve. Contiene las ideas principales del texto, es decir, lo más importante. Debe también tener un contenido autónomo. Claro, la idea debe entenderse independientemente. Debe tener un estilo simple y coherente. Pasos a seguir. 1. Se debe dar una lectura general del texto. Luego, identificación de temas y subtemas. Tercer lugar, subrayado de las ideas principales. Cuarto paso, paráfrasis, redacción con sus propias palabras. Es decir, escribir lo que se ha comprendido. Paso número 5, edición. Uso de conectores si es necesario. Y el paso número 6, revisión general, conexión entre ideas. Muy bien,
Esos son los 6 pasos para realizar un correcto sumillado. Ahora vamos a ver algunas sugerencias a tener en cuenta. Debemos evitar todo tipo de comentarios que altere el contenido del texto, es decir, las opiniones no se toma en cuenta, solo se anota lo que dice el texto en función al texto. También se debe eliminar adjetivos innecesarios y expresiones literarias que altere lo expresado. Ahora veamos cómo aplicarlo o para qué nos sirven esas dos técnicas que acabamos de estudiar. Tanto el subrayado como el sumillado son dos técnicas que se complementan. ¿Para qué nos sirve? Para encontrar la idea principal. ¿Cómo encontrar la idea principal? Ese es un punto muy importante para todo estudiante, ¿no? Al leer siempre debemos de encontrar lo más importante. Eso es la idea principal. Pero ¿qué es la idea principal? La idea principal es la que se expresa la información más importante del texto, ya que sin ella el texto no tendría fundamento. En un texto, cada párrafo se organiza en torno a una idea principal. Digamos que es una oración que expresa lo más importante, ya sea de un texto o de un párrafo. Debemos tener en cuenta que la idea principal se debe escribir en una oración, es decir, debe tener sujeto y predicado, debe tener un verbo conjugado. En eso se diferencia del tema, del título que se escriben en una frase, es decir, no tienen un verbo conjugado. Ahora veamos los rasgos de la idea principal o sus características. Tenemos que sintetiza el párrafo o el texto. Es una oración que afirma o niega algo. Tiene ubicación variable, es decir, puede ir en diferentes partes del texto. Hablando de ubicación, vamos a conocer ahora los diferentes tipos de idea principal o tipos de texto en función a la ubicación de la idea principal. Empecemos con los textos analizantes o deductivos. En estos tipos de textos la idea principal se encuentra en la parte inicial. Luego la desarrollan a través de ejemplos, argumentos u otros comentarios. Muy bien, en los textos sintetizantes o inductivos la idea principal va en la parte final, es decir, al inicio se va comentando para luego llegar a una conclusión. Número 3, los textos encuadrados, también conocidos como sintetizantes, analizantes o deductivos inductivos. La idea principal está al inicio del texto y se desarrolla a lo largo de la lectura. Finaliza reiterando la idea principal a manera de conclusión. Es decir, en estos tipos de textos, la idea principal va al inicio y también al final, no necesariamente con las mismas palabras. Número 4, los textos sintetizantes, analizantes o inductivos, deductivos. La idea principal se encuentra en el centro del texto, es decir, se inicia exponiendo las ideas particulares, resumiendo a la mitad del texto, es decir, que en el texto se va a plantear la idea principal para luego rematar con más ideas secundarias o explicativas. Y por último, los textos paralelos. Para este caso, las ideas se exponen sin que haya necesidad de coordinarlas entre sí. Todos tienen el mismo nivel de importancia, de tal modo que la idea principal se debe deducir a partir de las ideas que se han vertido en el texto, a través del proceso de inferencia. En este caso, todas las ideas son importantes y para encontrar la idea principal, uno tiene que inferir o concluir y hacer a manera de resumen todo el texto en una sola oración. Muy bien, eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención. Nos veremos o encontraremos
en nuestra siguiente clase.